grabar esta sesión. Bien, hoy vamos a continuar, queridas hermanas, con la vida de los remanentes, cómo es que Dios ha usado a sus escogidos para guardar su pacto y para llevarlo a través de las épocas y cumplir así con su plan. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo a José. El día de hoy quiero compartirles a nuestro querido Moisés. Moisés es muy importante en la palabra de Dios, no por él, sino por lo que Dios va a hacer a través de su vida. De hecho, me gustaría que pudiéramos revisar a Moisés como remanente de la Biblia en dos sesiones, porque es muy extenso, y es muy importante lo que Dios va a hacer a través de la vida de Moisés. Y entonces vamos a ver en esta parte como un panorama general de lo que Dios estuvo haciendo. Y después, primeramente Dios, la semana que viene, vamos a enfocar ya directamente los puntos de el pacto, la visión, el sueño, ¿sí? La imagen, la práctica. Pero hoy vamos a arrancar con Moisés. Entonces, quisiera, queridas hermanas, que estuvieran atentas a la palabra. La verdad es que Moisés es una de las personas que Dios usó y que el desarrollo que tiene la obra de Dios en la vida de Moisés abarca, abarca muchos libros en la Biblia. Entonces vamos a compartir la pantalla. Mm, ok, bien. ¿Ven la pantalla completa, queridas hermanas? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos y la Sí, vemos, hija. hermano. Ah, ok, muchísimas gracias. Es que de repente uno se entorpece porque no tenemos la retroalimentación. Pero bien, hoy vamos a ver esta parte, ¿no? Restaurar el pacto. Entonces, quisiera que alguien me ayudara a leer Éxodo 3:18. Vamos al segundo libro de la Biblia, como la tenemos acomodada, en el orden en el que tenemos acomodada. Éxodo es el segundo libro. Vamos al capítulo 3 y vamos al versículo 18. ¿Quién quiere leerlo, chicas? Si quieres te leo, Israel. Adelante, Bren, por favor. Ajá. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcáis sacrificios a Jehová nuestro Dios. Amén. Amén. Básicamente, queridas hermanas, este es el motivo por el cual Dios usa la vida de Moisés. Dios quiere, como dice aquí la carátula, en la portada de esta presentación, restaurar el pacto. Dios sabe que el pueblo está metido en esclavitud en Egipto y por eso Dios llama a Moisés para sacar de esa esclavitud al pueblo y llevarlo a que ofrezca sacrificios. ¿Por qué Dios quiere esto? Sabemos el problema fundamental y sabemos que Dios dio una solución. Génesis 3:15, que nos habla de la simiente de la mujer, aquel que nacería solo de mujer y vendría a aplastar al causante de este problema. Pero versículos adelante, Génesis 3:21, nos enseña el pacto que Dios va a establecer, cómo la sangre de un inocente va a hacer el pago por la culpa de un pecador, la vida de un inocente por la del culpable. Dios hace este intercambio tomando a animales inocentes, sacrificándolos y con sus pieles vistiendo la desnudez del pecador. Es decir, que el pecado va a quedar cubierto. La sangre va a ser el pago para que el alma de ese pecador viva. Entonces, el pueblo está en esclavitud. Para el momento histórico en el que Moisés va a venir a este mundo, el pueblo está en cautiverio, está
apresado bajo la esclavitud, bajo el yugo de un faraón que los tiene en trabajos, en diferentes esfuerzos, pero están a su servicio. Y entonces, esta situación, Dios ya se le había dado a Abraham. José ni siquiera había nacido, su padre Jacob no había nacido, Isaac, padre de Jacob, no había nacido, cuando Dios le dijo a Abraham, este pueblo del cual yo voy a levantar a partir de tu simiente, va a estar esclavizado. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis. Dios ya anticipaba esta esclavitud. Y el pueblo está esclavo por una sola razón. Dejaron hacer este pacto. Dejaron de poner estos sacrificios que ayudaban a que hubiera paz entre Dios y el hombre. Entonces, cuando se pierde el pacto, vienen los desastres. Este es un principio espiritual. Pareciera como algo trillado, tal vez para quien lo ha escuchado ya varias veces, o pareciera algo como muy fatalista para quien no lo ha escuchado. Pero resulta que lo único que está impidiendo que la ira de Dios venga sobre el pecador es la sangre de un inocente. Y entonces Dios por eso establece este pacto. Un inocente tiene que morir por el pecado de este culpable. Y entonces, cuando el pueblo suelta el pacto, viene el desastre. La familia que Adán tuvo empezó a hacer el pacto. Caín y Abel comenzaron a hacer ofrenda al Señor. Pero sabemos la historia. Caín presentó un sacrificio que no era sacrificio. No podía haber sangre en esas verduras, en esas legumbres. Pero el sacrificio que llevó Abel era de un cordero, un animalito que sí podía ser sacrificado. Mata a Caín a su hermano, pero después Dios les concede otro hijo, Set. Dice los últimos versículos del capítulo 4 de Génesis que a partir de ahí, entonces, a través de esta manera de acercarse a Dios, a través de llevar este sacrificio, el ser humano comenzó a invocar el nombre de Dios. Y Dios levanta generaciones que guarden este pacto. Sin embargo, para el tiempo en que Moisés viene a nacer, pues ya el pueblo estaba en esclavitud. Entonces, vamos a leer un poco acerca de todo el proceso al que Moisés fue llevado por Dios. Entonces, quiero que veamos esta numeración que les puse ahí. Su vida fue amenazada desde su nacimiento, fue tomado por la hija de Faraón, fue criado por su madre y regresado al palacio, fue instruido en lo concerniente al imperio egipcio. ¿Okay? Él, cuando ya fue mayor, mata a un egipcio y huye de Egipto. Anduvo 40 años en el desierto pastoreando en la región de Madián. Fue comisionado después por Dios. Dios lo toma y le dice que él va a ir a sacar a su pueblo. Y es el versículo que hoy Brenda nos leyó, Éxodo 3:18. Y entonces a partir de ahí pasa lo que dice el 8. Dios muestra su poder sobre Faraón. Si nosotros leemos el capítulo 9 de la carta a los romanos, vamos a ver cómo Dios ha elegido a su pueblo. Y dice ahí que Dios elige, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y que endurece a quien Dios quiere endurecer. Y Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar sobre él su poder. Y vienen 9 plagas terribles que devastaron a Egipto. Pero el pueblo solamente es libre hasta que viene la Pascua. Dios instruye tomar un cordero perfecto, que simboliza a Cristo, y va a ser ese cordero inmolado, y con la sangre de ese cordero se van a pintar los postes, los dinteles de las casas, porque Dios ya había anunciado que venía la muerte de los primogénitos. Entonces, el ángel que Dios envía a traer la muerte, donde ve la sangre del cordero, no trae muerte. Y eso es Pascua, pasar por alto, pasar de largo. Donde el ángel ve la sangre, no hay muerte. Y entonces, el pueblo sale de Egipto después de que se celebra la Pascua, como un anuncio de que una vez que Cristo viene a este mundo y es derramada su sangre, verdaderamente tenemos libertad. Y hoy el mundo se encuentra así. Quiere tener libertad yendo a un coaching, yendo a un curso, yendo a una terapia, yendo al psicólogo. Quiere tener libertad
yendo con chamanes, yendo con adivinos, haciendo mil cosas, ¿no? Siguiendo filosofía, siguiendo buenas obras, siguiendo religión. Pero solamente la sangre del Cordero es la que le puede dar libertad. Bien, el número 10 dice lo siguiente: Dios dará respuestas al inicio del viaje. El pueblo de Israel sale y emprende este viaje por el desierto. Dios da mandamientos y leyes en el monte Sinaí. Cuando ellos salen de Egipto, pasan aproximadamente 3 meses y entonces llegan al monte de Sinaí y allí entonces Dios le habla los mandamientos a Moisés y le da leyes. Posteriormente Dios establece el tabernáculo y todos los utensilios que tienen que ser diseñados, y Dios levanta a hombres talentosos para llevar a cabo esta obra. Y eso nos da otro principio espiritual. Dios nos capacita para la obra para la cual nos va a encomendar. Entonces, vamos a continuar con esta numeración, hermanas. El 13. ¿Quién quiere leer 13, 14, 15? ¿Alguien? ¿No? Bien, el número 13 dice que Dios consagra a los sacerdotes. Sabemos que el primer ministerio que Dios levantó, el primer oficio que Dios levantó, es el del sacerdocio. Posteriormente, Dios va a levantar a los profetas y posteriormente, por último, va a levantar a los reyes. El número 14, Dios establece el pacto, las fiestas y las tablas de la ley son dadas a Moisés. Finalmente se construye el tabernáculo, se hace la preparación de los sacerdotes, cómo de verdad Dios es tan preciso que da detalles muy minuciosos en cada cosa del culto, en lo del tabernáculo, los utensilios del tabernáculo, la vestimenta y la preparación de los sacerdotes. Cuando el tabernáculo queda finalmente ya construido, Dios llena ese tabernáculo con su gloria, haciendo patente su, su propósito y su corazón. Dios evidencia ahí su corazón. Dios quiere estar con el hombre. Lo mismo que Dios mostró en el Edén, creando al hombre para estar con él, para que el hombre le conozca, para que el hombre le dé gloria, para que el hombre viva con Dios. Dios está haciendo lo mismo ahora aquí con el pueblo. Dios está llenando el tabernáculo para estar con su pueblo. De hecho, el acomodo del tabernáculo es estar en el centro del campamento, que todas las tribus, así como estaban repartidas en el campamento, todas estuvieran dirigidas, centradas hacia el tabernáculo, dándonos a entender que nuestra vida debe estar centrada en Dios, anunciando que el pueblo debe estar centrado en Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Esta parte, el 17, 18, 19 son referente al libro del Levítico, todo lo referente al culto, todo lo referente a los levitas, los sacerdotes, ¿sí? Está en el libro de Levítico. El 18, el tránsito por el desierto. El libro de Números nos va a narrar muchas historias acerca de lo que el pueblo vivió en el desierto. El número 19 es referente al libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley, pero no es que Dios haya dado dos leyes, sino que Dios repitió el dar la ley otra vez a su pueblo, porque la generación que salió de Egipto finalmente murió en el desierto, pero los hijos que nacieron en el desierto son los que iban a entrar a la tierra prometida, pero son los que tenían que conocer también la ley de Dios. Entonces Dios repite la ley a su pueblo. Entonces, el 20 vemos que hay preparativos para la conquista y las batallas previas a esa conquista. Traté de ponerlos en un orden cronológico lo más apegado a la palabra, pero hay cosas simultáneas, así como iban sucediendo. Por ejemplo, la consagración de los sacerdotes es cuando se establece la construcción del tabernáculo. O sea, son cosas simultáneas, pero para dar un panorama, chicas, pues les enumeré esta parte. Entonces,
Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ahí me ven? Sí, Ra. Sí, perfecto. Bien. No sé si fui muy rápido aquí en esta numeración de hechos sobre la vida de Moisés, pero vamos a ver que Moisés está tomado por Dios desde su nacimiento. Cuando Moisés nació, políticamente el imperio había dado una orden: matar a los hijos de los hebreos, matarlos. Y entonces Moisés viene a llamarse Moisés por la historia que él vivió desde sus primeros días. Moisés significa sacado, porque él fue sacado de las aguas, él fue sacado del río donde su madre lo puso en un cesto, ¿no? Que hoy hasta coloquialmente dicen, es que esa canasta es un Moisés, ¿no? Eh, para salvar la vida de Moisés, como bien nos lo narra Éxodo, la madre lo pone en esta cesta y lo deja ahí por el río, ¿no? Y ahí va su hermana vigilando que la cesta vaya ahí flotando y se vaya para salvar su vida. Pero llega donde estaba tomando el baño la hija del faraón y Moisés es sacado del agua y como le agradó a la hija del faraón quedárselo, dispuso de que ese niño pues estuviera con ella, pero su hermana le dice que si tiene quien lo pueda criar, ¿no? Y ella, pues, al no estar dispuesta a criarlo, ella le dice que le puede conseguir a una nodriza de entre los hebreos para que lo pueda criar. Pero ella, de verdad, Dios movió esto, ella lo regresa con su mamá. Y posteriormente Moisés va a ser entregado a la hija de Faraón. Pero ese espacio en el que Dios regresa con su madre es un espacio importante. Es un espacio para que su madre pueda estar orando por él. Su madre puede estar hablándole, sembrando en él todo lo que tiene que conocer acerca de la fe. Y Moisés, a pesar de que después es entregado al palacio y es instruido y está dentro de la familia real, Moisés no se siente parte de eso. Porque cuando la palabra nos enseña que Moisés iba por Egipto y vio el maltrato de los egipcios hacia los hebreos, él tuvo algo en su corazón, él tuvo un pesar y en una decisión equivocada, él mata a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, a un judío. Eso le permite a Dios que Moisés huya. Y entonces Dios comienza un viaje todavía más profundo en su preparación. Él va a estar caminando en el desierto, pastoreando ovejas en la región de Madián. Y eso es lo que Dios usa para después eh, ponerlo al frente de un pueblo de millones, ¿no? Un pueblo muy, muy grande. Más de 2,5 millones de israelitas salen de Egipto y organizar un pueblo así es una tarea magistral, es una tarea titánica, pero Dios viene preparando en todas las cosas que Moisés vive a este siervo, porque cada una de ellas va a ser una parte importante en la obra a la que Dios lo llama. Entonces, ¿quién me puede leer nuevamente la cita de hoy? Éxodo 3:18, por favor. ¿Quieres leerla? Adelante, Lupita, por favor. Pero es la nueva traducción viviente, ¿no importa? No te escuché, perdón. Es la nueva traducción viviente, ¿no Sí, importa? adelante. Dice Éxodo 3:18, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán,
el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Amén. Gracias. Quiero resaltar, chicas, la parte donde dice que fue Dios quien encontró a su pueblo. Dios fue el que buscó a su pueblo. Dios fue el que lo encontró. Así como cuando el hombre peca, cuando el hombre come el fruto y sus ojos son abiertos y se esconde al verse desnudo porque se paseaba Dios ahí cerca. Cuando Dios llama a Adán y lo encuentra finalmente, se demuestra que el que tiene el interés y la iniciativa es Dios. Dios está buscando al hombre, Dios está llamando al hombre. El hombre no busca a Dios, nos lo dice Romanos 3, 10, 11, 12, que nadie es justo, nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno, todos nos descarriamos y nos hicimos inútiles. Esa incapacidad, esa imposibilidad, eso es lo que permite que Dios establezca el pacto en nosotros. Eso que es imposible para nosotros, Dios lo va a hacer posible. Eso que para el hombre de verdad está muy lejos, Dios lo va a hacer. Dios busca al hombre y aquí la palabra nos enseña que fue Dios el que movió todo esto. Fue el propósito de Dios el ir a buscar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud. Preguntarles, chicas, ¿cuántas se han sentido incapaces en algo? Diferentes cosas. Para el estudio, para el trabajo, para las relaciones, para la familia, para lo que ustedes gusten. Creo que todos los seres humanos nos hemos sentido incapaces en algo. Sí, yo La sí me vi- sentí incapaz, Isra. Amén, amén, amén. La vida de Moisés nos va a enseñar que para Dios eso no importa. Moisés le dice a Dios, oye, pero es que yo ni sé hablar. O sea, yo ni siquiera lo puedo hacer. Yo no puedo. Y verdaderamente ahí es donde Dios va a mostrar su poder, en nuestra propia debilidad, en nuestra fragilidad, en lo vulnerable que somos. Moisés es un ejemplo de que Dios usa a alguien que siente o se sabe impotente, incapaz, ¿sí? No capacitado para hacer una tarea muy, muy grande. Entonces, la palabra de Dios nos va a enseñar que Dios capacita primero, que Dios prepara. No es casualidad, todo está dentro del plan de Dios. Que Moisés fuera instruido en el palacio, fuera instruido en las ciencias, en las artes, en la política, en lo militar, en la lengua, que fuera instruido en todas las cosas concernientes al imperio. Eso Dios lo va a usar después. No es casualidad que Dios lo haya llevado al desierto y que allá estuviera pastoreando. Y el trabajo de un pastor, o sea, a veces por los medios, las películas, la fotografía, no sé, por los referentes más cercanos que tenemos acerca del pastoreo de ganado, pues son muy carentes. No nos muestran todo el trabajo que tiene que hacer un pastor que cuida ganado, porque se iban por meses, cuidaban, velaban, verdaderamente estaban a la protección de ese ganado, buscando el alimento adecuado, limpiándoles de las plagas que había, cuidándolos de los depredadores. O sea, es un trabajo muy arduo. Puede haber sol, puede haber lluvia, puede haber hambre, puede haber frío, puede haber un montón de cosas. Pero el pastor está al cuidado de ese rebaño, de ese ganado. Y Dios va a usar todo eso para que Moisés sea el líder de este pueblo.
Todo lo que está en nuestras vidas ocurriendo, chicas, está por algo, está dentro del plan de Dios. Es capacitación, es preparación para cada uno de nosotros. El proceso por el cual Dios lleva a Moisés es un proceso bien tremendo, bien largo. Pero de igual modo, nosotros vivimos procesos por los cuales Dios nos está preparando. Y pareciera que hay cosas que no pudieran a nuestro entendimiento humano como que formar parte del plan de Dios, ¿no? Sobre todo cosas que son incómodas, dolorosas, que son duras, que son crudas, cosas como enfermedad, carencias, persecución, la muerte de alguien, o sea, son cosas duras, ¿no? Las cosas que aparecen en nuestras vidas y que nos lastiman, que nos causan heridas, aún todo eso está dentro del plan de Dios. Y podemos ver que cuando Moisés mata a este egipcio, pues pareciera que Moisés aún se sale del plan de Dios. Humanamente pudiéramos pensar, ¿pero por qué lo mató? ¿O por qué hizo esto? No, no, no. Dios aún sabe que todo eso va a ayudar a que Moisés sea la persona que tiene que ser. Por supuesto que no es de agrado matar a alguien. Por supuesto que quitar la vida es algo atroz. Pero eso, lo que provocó que Moisés hiciera eso, las marcas que le dejó en su vida, van a dar lugar a que eso se convierta en una plataforma desde la cual Dios va a usar a Moisés, en la cual Dios tiene que sanar el corazón de Moisés. Y a veces nosotros vivimos cosas semejantes, cosas que pareciera que van a marcarnos de por vida. Pero eso que parece ser maldición, eso que parece ser contrario y destructivo, negativo, desde ahí Dios opera. Desde ahí Dios construye una plataforma para que nuestras vidas sean usadas. Estaba yo escuchando parte de la historia de Corea. Corea es una nación, Corea del Sur, Corea del Norte, antes estaban unificadas, no había esta división, pero es una nación que sufrió invasiones y que sufrió una guerra civil, ¿sí? Pero ¿qué creen? En medio de todo este dolor, en todo esta frenesí de ataques, de desestabilización política, social, económica, el evangelio estaba ahí. El evangelio permitió que Corea se levantara. Y hoy es una nación muy competitiva, es una potencia en tecnología. Hay muchas cosas positivas en Corea, pero fue el evangelio lo que llevó a Corea a que pudiera levantarse. Desde esos lugares, desde esas situaciones de dolor, de negatividad, de frustración, de muerte, de un montón de cosas desoladoras y crudas, desgarradoras, Dios ha permitido que esa nación se levante para el evangelio. Y entonces es lo mismo con nosotros. Dios va a permitir en nuestras vidas lo que es necesario para que seamos moldeados. Entonces, voy a pedirles que me acompañen, chicas. Vamos al capítulo 4 de Éxodo, por favor, para ir cerrando esto. Y vamos a ver cómo es que Dios le muestra inicialmente su poder a Moisés. Acompáñenme, por favor, a el capítulo 4 de Éxodo. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ver cómo Dios va a manifestar su poder y que esto es una enseñanza tremenda para nuestras vidas. Por favor, indíquenme cuando ya lo tengan. Éxodo 4, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Entonces Moisés respondió diciendo,
he aquí que ellos no me creerán, ¿sí? Se refiere al pueblo. Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. O sea, tú no vienes de parte de Dios. Dios no ha hablado contigo. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, o sea, dentro de su ropa, dentro de la túnica que traía Moisés. Y le dice, métela, y entonces Moisés la mete, y cuando la saca, he aquí que la mano estaba como leprosa, o sea, como nieve, toda blanca, ¿no? Toda emblanquecida. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Amén. Entonces, Dios está mostrando su poder a Moisés desde un primer momento. Dios le está diciendo, ¿qué hay en tu mano? ¿Qué hay en tu mano? Y aquí a veces, eh, si no tenemos una comprensión muy contextualizada, podemos tomar este versículo de una manera equivocada, ¿no? Podemos desenfocar el mensaje que Dios está dando, ¿no? De ahí han surgido mensajes como que Dios quiere ocupar lo que tienes en tu mano, o cosas así, que están fuera de lo que Dios está obrando realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios le quiere enseñar a Moisés? Con hacerle tomar su vara, convertirla en serpiente, volverla a convertir en vara. ¿Qué es lo que le quiere enseñar Dios a Moisés al meter su mano así entre sus ropas, sacarla y que esté como leprosa, volverla a meter y que la mano esté bien? ¿Qué es lo que le quiere mostrar Dios a Moisés, chicas? ¿Alguien tiene idea? Bueno, yo lo que veo aquí es que en la intimidad primero Dios nos muestra el poder que puede tener sobre el externo y sobre lo interno de nuestro propio ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? ¿Eh? Para que tengamos la certeza de quién es Él para con nosotros y así poder reflejarlo a los demás. Amén. 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 Va en ese sentido. Precisamente nosotros no podemos hablar de Dios sin conocerlo. Nosotros no podemos ir a decirle a alguien, mira, es que Dios esto, Dios lo otro, si nosotros no lo estamos viviendo, si nosotros no lo estamos experimentando. ¿Por qué? Porque Dios ha usado una sola estrategia a través de toda la historia, el discípulo. Hay un problema espiritual, un problema fundamental que tiene una única solución y que es de la misma naturaleza, espiritual, ¿no? Sabemos que para resolver el problema fundamental que es la separación, el pecado, Satanás, Cristo vino. Y Cristo es la solución a ese problema espiritual. Cristo, que es la solución espiritual, resuelve ese problema espiritual. Pero Dios ha usado una única estrategia para ejecutar este plan, para dar esta solución. Y es a través de el discípulo. Y entonces, Dios escoge a estos remanentes. Dios escoge a las personas para hacer esta obra. Esa es la estrategia de Dios. Que esos discípulos se conviertan en testigos de la obra de Dios, del plan de Dios. Pero si el discípulo no experimenta quién es Dios, no conoce a Dios, no experimenta su poder,
no sabe acerca de Dios, es un discípulo que no sería discípulo. Es un discípulo que no puede dar testimonio. Es un discípulo que está fuera de lugar, o sea, no está cumpliendo para lo cual Dios lo levantó. Entonces, Moisés primero recibe la muestra del poder de Dios para enseñarle que Él está en control de las cosas. Verdaderamente, primeramente, Dios nos hace conocerle y después entonces nos va a llevar a que nuestras vidas se ocupen para que otros le conozcan. Entonces, ya Moisés viene con varias cosas, varias vivencias, varias situaciones a lo largo de años. Cuando Dios lo llama, Moisés tiene 80 años. Imagínense lo que no acumuló de vivencias en esos momentos, digo, en esos años. Para este punto, Moisés ahora va a conocer a Dios. Y no importa entonces tu edad, en el momento en que Dios te llama, Dios va a mostrar su poder en ti. Y Dios lo que quiere hacer es eso, revelarse al ser humano, o sea, darse a conocer. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos como remanentes. Tenemos un montón de vivencias, tenemos un montón de situaciones. Parece que como que esto no es del plan de Dios, pero sí está dentro del plan de Dios. Parece que esta situación que estoy viviendo, pues como que es contraria. No, Dios la está permitiendo para tu perfeccionamiento. Pero lo que tienes así con urgencia que vivir es el conocer a Dios, el que Cristo se te revele. La palabra de Dios dice que cuando Pedro le confesó a Jesús, es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro recibió una bienaventuranza. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque verdaderamente esto nadie, otro ser humano, te lo puede comunicar. Esto no te lo puede enseñar otra persona. Esto tiene que venir directo de Dios a ti. Esto te lo tiene que enseñar Dios, te lo tiene que mostrar Dios. Por eso tú, Pedro, tú eres bienaventurado. Y entonces, algo que va a haber en los remanentes, chicas, es eso, que los remanentes conocen a Dios. La semana pasada veíamos un versículo clave en la vida de José, pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. En medio de cualquier situación, Dios estaba con José. Sea una situación que para la humanidad es dura como estar encarcelado, Dios estaba con José. Sea una situación de bonanza, de prosperidad, de que todo va bien, que hay mucho éxito, como cuando estaba en la casa de Potifar, Dios estaba con José. Siendo gobernador de Egipto, Dios estaba con José. En el hecho de su muerte, Dios estaba con José. El tema aquí, chicas, es de que Dios nos permite como remanentes saber que lo que necesitamos es conocer el poder de Dios, porque nuestra vida va a ser usada para su plan. Entonces, hoy vamos a dejar hasta aquí esta parte. Solamente les quiero dar, o preguntar. La vez pasada yo les dije que los remanentes, la vida misma de los remanentes, anuncia a Cristo, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, en el caso de José, José fue vendido, José fue así, intercambiado por algunas monedas. Lo mismo que a Jesús, cuando lo arrestan por traición, le pagan unas monedas a Judas y es lo mismo. José es exaltado de ese lugar tan bajo que es ser tratado como un malhechor, estar como preso en la cárcel, a ser exaltado, ¿no? Hasta ese lugar de renombre. Así. Mientras tenían como malhechor a Jesús, mientras le dieron la peor de las muertes y fue sepultado, el poder de Dios, dice la palabra, que el espíritu de él vino y levantó a Jesús de los muertos. Y entonces Jesús es exaltado hasta el lugar más sublime. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. La vida de los remanentes anuncia a Cristo. ¿Dónde creen ustedes que la vida de Moisés
puede estar anunciando a Cristo. ¿Qué similitud hay entre ellos? ¿Qué es lo que la Biblia nos está adelantando acerca del Cristo? Las escucho. ¿No? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera participar? Pues Moisés fue rechazado por su familia igual que Jesús, ¿no? Moisés fue rechazado por su hermana, su hermano, ¿sí? Hay otra similitud desde su nacimiento. La vida de Moisés estaba en peligro, al igual que cuando Jesús nace, hay un edicto de Herodes de matar a todos los niños que son pequeños, ¿no? También esa es una similitud. Otra similitud, chicas. No sé, si puede ser también que fue encargado de liberar al pueblo, de sacarlo de la esclavitud, ¿no? Amén. Esa es la mayor similitud. Gracias, Alo. Esa es la mayor similitud. Cuando Moisés es tomado por Dios para sacar al pueblo, es un anuncio de lo que Cristo vendría a ser. El Señor Jesús toma, un día que fue a la sinagoga, toma la lectura y entonces le dan el rollo de Isaías, del profeta Isaías, un profeta que había escrito la palabra 700 años antes de que Jesús viniera. Y encuentra entonces lo que hoy tenemos como el capítulo 61. Dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para darle libertad a los cautivos. Y cuando termina de leer esa porción, dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Eso lo podemos encontrar en Lucas 4, del 16 en adelante. Moisés es un tipo de Cristo también, el libertador. Jesús es nuestro verdadero libertador. Pero Moisés fue ocupado para representar la obra que Jesús venía a hacer. Porque Moisés fue encargado, sí, de liberar al pueblo, pero sobre todo de restaurar el pacto. Y entonces Jesús viene a liberar al pueblo a través de ese sacrificio, de establecer el nuevo y mejor pacto. Bien, chicas, pues vamos a dejar hasta aquí el tiempo de la palabra. Les agradezco la paciencia. Vamos a continuar con esta parte de Moisés la semana que viene, primeramente Dios. Vamos a ver momentos específicos y quisiera pedirles que estuviéramos orando conforme el rol de oración que tenemos. Y primeramente Dios, cualquier tema de oración, saben que pueden comunicármelo, pueden escribirme, pueden llamar, podemos orar en ese momento. Sigo orando por sus temas, chicas, y cualquier cosa, pues ya saben que estamos en contacto. Que el Señor las bendiga y también pues oremos por el evangelismo, oremos por las puertas que Dios siga abriendo y que nuestras vidas sean ocupadas como esos remanentes para cumplir el plan de Dios. ¿Vale? Alguien que tenga algún tema de oración ahorita también lo puede exponer y oramos.